Estamos viendo cuáles son las señales de los últimos tiempos, que en ese discurso escatológico Jesús del final de los tiempos nos está dando en San Mateo 24, del 1 al 14, hemos visto 4 de ellos. Hemos visto que al final de los tiempos va a haber una gran apostasía, con un engaño generalizado, con falsos maestros. Nos está diciendo que van a haber más guerras y rumores de guerras, más hambre, más pestes, más enfermedades incurables. Cada vez va a haber más carestía. Y en la predicación pasada vimos que van a haber cada vez más catástrofes naturales. Cada día los ríos se van a ir contaminando, el mar, el plástico, tantas cosas que están llevando a la hecatombe a este mundo. Y el día de hoy, hermano, yo te invito a que mires la quinta señal. Jesús nos dice que la caridad va a disminuir, la caridad disminuirá, nos dice Jesús. La quinta señal es: la caridad va a disminuir. Es terrible este anuncio del Señor ahí en San Mateo 24:12. San Mateo 24:12, ahí en ese discurso escatológico, Jesús nos dice: y al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará. Palabra del Señor. Vimos, hermano, antes en el punto número 1 de las señales, que el engaño generalizado de los falsos profetas va a llevar también a una disminución de la fe cristiana. Y recuerda que fe y caridad, unidas a la esperanza, son las 3 virtudes teologales que el Padre nos infunde allá en el bautismo por la gracia santificante. Recuerda, hermano, que la gracia es un organismo sobrenatural que se perdió allá en el paraíso, pero que la recuperamos por los méritos de Jesús, por medio del bautismo del Espíritu Santo. Hace que nos apropiemos de esos méritos, donde Él nos redime, nos compra, nos justifica y nos adopta al Padre como sus hijos, gracias a la sangre de Jesús, gracias a ese sacrificio de Jesús expiatorio en la cruz del Calvario, donde Él derrotó a todos nuestros enemigos y nos perdonó. Ya no hay una culpa, ya ese papel que nos condenaba, nos dice San Pablo allá en Colosenses 1, que fue clavado en la cruz, y ahora ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Imagina, hermano, entonces, que con esta quinta señal la caridad va a disminuir. Un hombre sin fe, un hombre sin caridad, ese hombre sin gracia, sin esa gracia santificante que Dios nos regala a nosotros para nuestra redención, para nuestra salvación, y que van regulando nuestra vida y van inclinando a nuestra inteligencia hacia Dios, van haciendo que la inteligencia vaya dominando, vaya seduciendo a la voluntad, para que decidamos buscar a Dios y no a nosotros mismos. Hoy yo te invito a que pienses por un momento. Imagina un mundo donde apenas se encuentren aquí y allá algunos cristianos que vivan estas virtudes. Estas virtudes, hermanos, son las que nos llevan a la santidad. Y recuerda que sin santidad nadie podrá entrar al cielo. Piensa un momento en un mundo donde quien va a prevalecer será ese hombre racional, ese hombre sin fe, un hombre que ya no cree, un hombre que ya no cree en esa vida trascendente, sino que vive en una vida materialista, con una inteligencia, con una voluntad enfermas por el pecado original, una inteligencia, una voluntad, un hombre racional sometido a la influencia devastadora de la
propia concupiscencia. Recuerda, hermano, que la concupiscencia es ese daño que quedó en nuestro hombre, que no pudo, que el bautismo no borró el pecado original, pero esa secuela, ese daño, esa inclinación a hacer el mal, no la borró el bautismo. Imagina entonces un hombre sometido a la concupiscencia, sometido a la tentación cada vez más grande de Satanás y a un mundo que cada día se va descristianizando, un mundo en donde Jesús cada día va escaseando, señales de santidad cada vez menos, debido a que esta sociedad, por falsos maestros, engañadores, pensadores, filósofos, han llevado a la debacle a esta sociedad occidental que era encargada de llevar la evangelización a todo el mundo. Imagina por un momento un hombre sin fe, sin esperanza, sin caridad, sin gracia. Imagina que las pasiones sin el freno de esas virtudes que Dios nos regala a nosotros por medio del bautismo, si las perdemos en la reconciliación, las recobramos y que son alimentadas con la Eucaristía, con la oración, con la meditación bíblica, con la oración, con el ayuno, con las obras de misericordia. Esas pasiones sin el freno, esas virtudes que son infundidas, que son regalos de Dios, ese pecado generalizado, un hombre exclusivamente egoísta, materialista, ese va a ser el marco donde se viva un mundo alejado por completo de la acción del Espíritu Santo, un hombre entregado mansamente a la acción corruptora, a la acción destructora de Satanás, tal como lo describe la primera carta de Pedro. Mira, hermano, primera de Pedro, capítulo 5, del 8 al 9, ya San Pedro nos advertía cómo va a ser ese hombre que no tiene gracia, un hombre sin virtudes, un hombre que está sujeto a sus pasiones, a su concupiscencia, un mundo descristianizado, un mundo sin fe, sin gracia, sin caridad, sin esperanza, un mundo tentado por Satanás, en donde él sabe que le queda poco tiempo. Imagina, hermano, ¿qué nos espera? Y mira, primera de Pedro 5, 8, 9, como lo dice bellamente San Pedro, y con ese texto, ahí en el corazón de María Santísima, yo te invito a que medites cómo será ese hombre sin fe, sin caridad. Recuerda que la caridad se va a ir enfriando. Imagina un hombre que no ame, un hombre que no ame a Dios, que no lo busque, un hombre que no se ame a sí mismo, un hombre que no ame a sus semejantes, que no sea un buen padre, una buena madre, un buen ciudadano, un buen hijo. ¿Dónde estarán esos ancianitos? Primera de Pedro 5, 8, 9 dice así: sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos que están en el mundo soportan los mismos sufrimientos. Palabra de Dios. Hermano, ahí donde estás, en el corazón de María Santísima, yo te invito hoy a que le pidamos al Padre que nos siga haciendo de nuevo para que alcancemos la talla adulta del varón perfecto, un hombre lleno de gracia, un hombre lleno de fe, un hombre de caridad, un hombre con los dones del Espíritu Santo, un hombre lleno del Espíritu Santo que transforme a esta sociedad, que la cristianice. Hermano, qué esperanza tiene Dios en nosotros, en esa iglesia fiel.
declare